Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este evento, la presentación del libro Armenia en el mundo hispánico. Comienzo, por supuesto, con palabras de agradecimiento a la Biblioteca de la Universidad de Cádiz y muy particularmente a su director, Jesús Fernández, por, en primer lugar, cedernos este fantástico espacio, como es la sala de los libros, y sobre todo porque tengo que decir que la Biblioteca de la Universidad de Cádiz es muy activa en los proyectos que realizamos con Europa del Este y Asia Central, desde nuestro Centro para Europa del Este y Asia Central, y concretamente con Armenia tenemos proyectos a corto y medio plazo ya previstos con biblioteca que anunciaremos próximamente. También, por supuesto, quiero agradecer muy especialmente al profesor Soroche por estar aquí hoy personalmente para presentar el libro. También a la profesora Bagdasarian, Jasmine Bagdasarian, de la Universidad Estatal de Ereván, con la que tenemos desde el año pasado, 2023, inaugurado y en funcionamiento un centro hispano-armenio con doble sede en Ereván y Cádiz, y la profesora Bagdasarian es la directora de la sede de Ereván, y trabajamos con ella muy intensamente en proyectos también a corto y medio plazo. También agradecemos al gran intelectual armenio Vartan Matosian, cuya sabiduría nos va a compartir hoy, con lo cual nos sentimos muy honrados con su presencia. Y por último, y no menos importante, quiero agradecer al profesor Fernando Camacho de la Universidad Autónoma de Madrid, que también está conectado por Zoom, como ven en pantalla, porque quiero decir que gracias al profesor Camacho el evento de hoy va a ser posible, ya que él fue el que nos puso en contacto con el profesor Sorroche y parece que es un poco el alma, ¿no? El cardenal en la sombra para que estemos aquí. Bueno, como saben, el libro que presentamos esta tarde es auténticamente único en su género, ya que nunca se había emprendido una obra similar para poner en valor y contacto dos culturas tan profundas y ricas como la armenia y la hispanohablante. Armenia en el mundo hispánico quiere reflejar el devenir histórico de una comunidad estrechamente vinculada a unos orígenes de los que no reniega ni siquiera ante la globalización y a pesar de la diáspora que la reparte por el mundo. Es precisamente esa lucha por permanecer, sostenida a partir de la construcción de señas identitarias, lo que sirve de marco de reflexión para entender la Armenia de hoy con un punto de inflexión atroz, como fue el genocidio armenio entre 1915 y 1923, en el que murieron, como saben, más de 1,5 millones de personas. Y no me extiendo más, de forma que sean los autores del libro los protagonistas de esta velada, y tiene la palabra a continuación Anahit Margarian, doctoranda armenia de la Universidad de Cádiz, y la persona con la que venimos construyendo estos años el proyecto hispano-armenio de la Universidad de Cádiz, con el ruego de que sea ella quien introduzca a los excelentes ponentes armenios con los que nos honramos contar hoy y que ella también conoce. Pues muchas gracias, queridos invitados. Buenas tardes. Nos encontramos aquí hoy para presentar un libro verdaderamente importante en muchos sentidos, un conjunto pionero en la exploración de la influencia armenia en el mundo hispano y al revés. El libro, ¿se puede, por favor? Muchas gracias. Mejor una demostración física del libro. El libro Armenia en el mundo hispano, editado por Miguel Ángel Soroche Cuerva. Felicito en primer lugar a ti, Miguel, por esta iniciativa y por tu compromiso con este estudio en el campo tan valioso como de relaciones hispano-armenias, sin embargo, muy poco exploradas y estudiadas en España. Este libro le presenta una contribución única al estudio de las relaciones culturales, históricas, también de humanidades entre el mundo armenio y los países de habla hispana. Nos recuerda cuán profundamente conectados están nuestros mundos, no solo a través de la historia o historia de arte, sino también a través de las ideas, los diálogos, los discursos interculturales que enriquecen ambas culturas. Claro, también extiendo mis felicitaciones a todos los distinguidos coautores y entre ellos a la doctora señora Hasmik Bagdasarian, al doctor Vartan Matosian. Muchas gracias por su presencia ahora en este evento.
Y claro, aprovecho la ocasión para otra vez agradecer al Centro CUNEAC y obviamente a Andrés Santana, que como siempre nos brinda la oportunidad de explorar temas de gran interés y valor académico a través de eventos de este tipo. Y a continuación es un placer presentar a la doctora Hasmik Bagdasaryan, una destacada académica y filóloga, quien dirige el Departamento de Filología Románica en la Universidad Estatal de Ereván. Hasmik Bagdasaryan es autora de numerosos artículos científicos y de varios manuales y diccionarios. Ha contribuido al desarrollo de diccionarios español-armenio, armenio-español, esenciales para quienes trabajamos en el campo de traducción en la intersección entre estos dos mundos lingüísticos y culturales. Sus líneas de investigación abarcan la traductología, la estilística, la fraseología y el estudio cultural del texto, siempre explorando la conexión entre lo universal y lo nacional. Pues sin más, invito a la doctora Hasmik Bagdasaryan a tomar la palabra y compartir su visión sobre la relevancia de este proyecto. Señora Bagdasaryan. Buenas tardes, estimados colegas, queridos estudiantes. Me dirijo a todos los que nos acompañan esta tarde en este evento muy importante. Es un honor dirigirme a ustedes hoy en la presentación de una obra tan relevante como Armenia en el mundo hispano, editada por el profesor Dr. Miguel Soroche Cuerva. Este libro tiene un significado muy especial para mí, ya que su publicación convierte en realidad un sueño que he tenido durante muchos años. Por ello, antes que nada, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento al profesor Dr. Miguel Soroche Cuerva por su dedicación y esfuerzo en la edición de esta obra. Muchas gracias, querido Miguel, por hacer realidad un proyecto tan ambicioso y de tanta relevancia que explora múltiples facetas de las interacciones entre Armenia y el mundo hispano. Creo que coordinar una obra de esta envergadura, que incluye una diversidad de perspectivas y voces, ha sido un gran desafío para el editor. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los coautores por sus valiosas contribuciones, sin las cuales esta publicación no habría sido posible. Asimismo, extiendo mi gratitud a los organizadores de la presentación, al profesor doctor Andrés Santana y a la doctoranda Anaïd Markarian por brindarnos un espacio para reflexionar sobre los vínculos entre Armenia y el mundo hispanohablante. Este evento es también una oportunidad única para fortalecer las relaciones académicas y científicas entre nuestras universidades, en particular entre el CUNEAC y el Centro Hispano-Armenio de nuestra universidad, creado en colaboración con la Universidad de Cádiz. Ha sido un gran honor para mí formar parte del equipo científico de esta obra colectiva y realizar una modesta contribución a su publicación. Los vínculos entre Armenia y el mundo hispano, especialmente con España, se remontan al siglo V, cuando en las obras de los historiadores armenios Yerishe Jorenatsi, entre otros, aparecen los primeros testimonios sobre las interacciones de Armenia y España. Aunque hoy en día existen estudios valiosos sobre estas relaciones, aún quedan muchas lagunas por llenar. Este libro contribuye significativamente a cubrir parte de estas lagunas. Armenia en el mundo hispano es una obra multifacética que aborda temas tan diversos como los orígenes de la enseñanza del español en Armenia y el papel crucial de la diplomacia española en la documentación del genocidio armenio. Quisiera destacar el capítulo sobre la intervención humanitaria de Alfonso XIII durante el genocidio, así como los estudios sobre la presencia de armenios en la Nueva España y la integración armenia en América Latina. También es de gran importancia el capítulo dedicado a los repositorios de fondos armenios existentes en España.
No podemos dejar de mencionar el profundo estudio sobre la lucha por el reconocimiento del genocidio armenio en España, un testimonio de la lucha por la justicia histórica y la memoria colectiva. Cada capítulo, desde los apuntes sobre San Blas, un santo de origen armenio, con presencia notable en la tradición española cristiana, hasta las contribuciones de la comunidad armenia en la Guerra Civil Española, presenta momentos históricos de gran relevancia para Armenia en contextos hispanos. El recorrido que nos ofrece Armenia en el mundo hispano nos invita a reflexionar sobre la historia de Armenia, un país de profundas tradiciones culturales y carácter emblemático que ha resistido el paso de los siglos y representa un ejemplo de perseverancia y resistencia. Este libro nos anima a reflexionar sobre la idiosincrasia de Armenia y su capacidad de forjar un camino hacia el futuro a pesar de las adversidades. Creo que este es uno de los mensajes más importantes que transmite la obra. En cuanto a mi contribución relacionada con la enseñanza del español, es un intento de presentar un estudio sobre los orígenes, la situación actual y las perspectivas de la enseñanza del español en Armenia. El estudio expone el contexto sociolingüístico en el que se desarrolla la enseñanza y aprendizaje del español, reflexionando sobre sus perspectivas de desarrollo y difusión en el país. A pesar de los retos, el desarrollo de relaciones económicas y culturales con países de habla hispana, junto con el creciente interés por el español, augura un potencial de crecimiento considerable para su presencia en el sistema educativo de Armenia. Concluyo invitándoles una vez más a descubrir y disfrutar de Armenia en el mundo hispano, un libro que sin duda alguna nos hará reflexionar sobre las profundas conexiones entre Armenia y el mundo hispano, que trascienden espacios, tiempos y generaciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora Bagdasarian. Es para mí un honor presentar al doctor Vartan Matosian desde Nueva York, un académico de gran renombre, historiador, editor y traductor, cuya obra ha sido fundamental para quienes investigamos las relaciones entre el mundo hispano y el armenio. El doctor Matosian ha publicado extensivamente en áreas que abarcan desde la historia armenia hasta la literatura y la traducción. Yo como investigadora en el discurso de conflicto en torno a la causa armenia he tenido la oportunidad de trabajar con varias de sus obras, incluyendo The Politics of Naming the Armenian Genocide, la política de nombrar el genocidio armenio, si no me equivoco, el libro más reciente, si no me equivoco, que el señor doctor Matosian trabaja mucho, puede ser que haya ya más libros más recientes. Y este libro ofrece un análisis profundo y preciso sobre la narrativa del genocidio, precisamente el desarrollo histórico del término yeger, el término armenio, el sinónimo de genocidio. Y conocí por primera vez su trabajo a través del libro Conversaciones con Jorge Luis Borges sobre Armenia y los armenios de Rosa Maggian, cuya traducción fue realizada por el propio doctor Matosian. Este fue uno de los primeros textos en español que descubrí sobre la causa armenia. Pues es un honor tenerle aquí al doctor Matosian, aunque sea virtualmente, para compartir con nosotros su vasta experiencia y su aporte en el campo de las relaciones hispano-armenias. Sin más, le cedo la palabra para que nos ofrezca una visión sobre antecedentes en el campo y una introducción al artículo que presentará a continuación. Ahora sí. Buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Para mí es un honor estar presente en este acto y a la vez un gusto que por primera vez piso, aunque sea virtualmente,
tierra española. Es un honor porque realmente esta colección, por lo que he podido apreciar a través de la lista de sus participantes y de los temas que han sido tratados, no tiene precedentes en lo que a mi conocimiento respecta en la bibliografía en castellano sobre temas armenios. Una colaboración de este tipo entre académicos de distintas partes del mundo sobre temas comunes a Armenia y a Hispanoamérica no se había producido hasta ahora. Y es importante porque a la vez que señala el crecimiento en las últimas 2 décadas de las publicaciones de temas armenios en España, que es un fenómeno muy importante y al cual me gustaría referirme brevemente. Puedo decir que desde mediados de la década del 80, en que comencé mis actividades relacionadas con temas armenios, hasta el 2000, cuando vine a los Estados Unidos, la Argentina era prácticamente el centro principal de publicación de actividades académicas y de publicaciones sobre temas armenios. Y fue una grata sorpresa darme cuenta que en estos últimos 25 años España surgió paulatinamente como un importante centro de publicación. Hay una variedad de publicaciones, lo que he podido seguir a la distancia, que han enriquecido la bibliografía, sobre todo a través de traducciones, artículos, tesis doctorales y demás. No tengo una lista completa desde ya, pero mi información al menos me permite hacer una relativa cuantificación de lo que hay. Lo que es un grato fenómeno y que da para mucho más en el futuro y que es muy auspicioso en este sentido. Quisiera agregar por el otro lado que el tema de las relaciones armenias españolas, si bien tiene antiquísima data, como lo dijo la doctora Bagassarian, existieron esas relaciones del siglo V, desde el lado armenio, por decirlo de alguna manera, y ya unos siglos después desde el lado español, pero su estudio científico, incluso en los estudios armenios, se remonta prácticamente a la década del 80. Recuerdo que en 1989, cuando fui por primera vez a Armenia, prácticamente solamente supe de una persona que en ese momento, Albina Aramian, que en ese momento se dedicaba y había hecho algunas publicaciones sobre el tema de las relaciones armenias españolas. Los otros pocos especialistas que se dedicaban a esos temas trabajaban de fuera de Armenia, sobre todo en Latinoamérica. Y mi involucramiento en estos temas, el tema de las naciones armenias españolas, que no era mi objetivo central cuando inicié mis actividades académicas, sobre todo estaba orientado a reunir material muy disperso que en muchas oportunidades no había sido aún investigado y por el otro lado también presentarlo sobre todo al lector de habla armenia, que no tenía prácticamente en aquel momento en Armenia el estudio de castellano era extremadamente limitado, no existía a nivel universitario tampoco, y esto era un problema desde ya para el acceso a las fuentes. Entonces, la participación de intermediarios como un servidor podría ser útil para presentar esos temas precisamente por el conocimiento de la lengua que uno tiene. Y entonces es por eso que yo me dedico a ese tema. Por un lado, el primer antecedente del artículo que he presentado en esta colección apareció como una publicación
digamos, periodística en el diario Armenia de Buenos Aires en el año 90. Después, una versión un poquito más ampliada en el año 94 en Canadá, hasta que llegamos a una versión, a un artículo de unas 60 páginas que apareció en el 2023 en armenio y que prácticamente de manera simultánea fue que recibí la invitación a participar con el mismo tema en esta colección, y entonces de ese artículo en armenio surgió esta versión en castellana, que es la que se ha publicado. Por el otro lado, también me he dedicado desde los principios de los 90 al tema de las relaciones armenio-españolas de la época medieval, sobre el cual he publicado varios artículos. Hay un artículo central de una ponencia presentada hace 30 años aquí en Nueva York, que todavía queda por publicarse en inglés, posiblemente será en el futuro. Y el tercer tema que siempre me interesó y sobre el cual también he hecho algunas publicaciones es el tema de los armenios en España y en Latinoamérica durante la época de la expansión comercial armenia en los siglos XVII y XVIII. Este es un tema también que me ha interesado sobremanera, puesto que allí hay muchas fuentes en castellano y viceversa, que son de importancia. Soy consciente desde ya que al no tener posibilidades de acceso a archivos, los archivos españoles, por supuesto que mi información es de segunda mano en cierto sentido, pero así todo soy consciente de ello, pero también soy consciente de que mi esfuerzo puede servir para sembrar un poco más en un campo que requiere de sembradores para que en el futuro haya quienes hagan crecer esas semillas. En el tema que nos ocupa de este artículo, quiero señalar que mi objetivo fue reunir toda la información disponible, al menos publicada, sobre el tema de España, de la intervención de España en el genocidio armenio, y sobre todo me interesó hacer resaltar el tema de la intervención humanitaria del rey Alfonso XIII, en el tema de su intervención para tratar de salvar la vida de los intelectuales armenios deportados y luego asesinados, aunque todavía eso no era totalmente conocido en Occidente, en 1916, cuando Alfonso XIII realiza su intervención. Me pareció oportuno no solamente presentar el tema y la intervención española, sino también cruzarla con la información disponible en las fuentes armenias, a fin de ofrecer un panorama más claro sobre el particular. Creo que como una primera aproximación al tema, o como una versión combinada de todo el material que hay disponible, puede ofrecer las puntas para que los investigadores que se dediquen a la cuestión netamente de archivo tengan el hilo de Ariadna que los lleve dentro del laberinto, que son los archivos en cualquier caso, para encontrar mucho más material del que por supuesto está disponible en este momento. Confieso que el tema del genocidio armenio, a pesar de mis aportes en ese campo, no es el tema que siempre me ha agradado tocar, por supuesto porque es un tema que tiene demasiado, por obvios motivos, demasiado que ver con la muerte, y soy más partidario de la vida. En ese sentido es como si me gusta siempre seguir las enseñanzas de Serrat en sus canciones,
Ah, entonces, no he sido siempre es decir, no he profundizado demasiado en el tema del genocidio, no me considero un estudioso o un experto en el tema del genocidio, pero sí creo que en ciertos temas tangenciales, donde la muerte ocupa un lugar relativamente marginal, ah, he podido hacer cierto aporte que puede ser importante para la mejor comprensión de lo que sucedió en 1915 y años posteriores. Me parece que este artículo en el libro, en el contexto de los demás artículos, me refiero al artículo de Iván Gastañaga, de cuya información obtuve buen provecho, sobre todo el material que él ya consiguió sobre la Shimandita Argonidas, el que había publicado oportunamente, y el artículo del profesor Fernando Camacho Padilla. Creo que estos tres artículos ofrecen un buen panorama de lo que son las principales vetas que hay que explorar en el tema de lo que se refiere a las relaciones españolas con respecto a la cuestión del genocidio. Quiero volver a subrayar que dentro de todos los temas que yo he mencionado al pasar, hay mucho todavía por explorar, hay muchos nombres que se han mencionado en distintos momentos que merecen una investigación a fondo. Por ejemplo, me gustaría señalar dos: el padre Hervasi Panduro, que en el siglo XVIII usó el armenio en sus estudios lingüísticos, o el caso del político español Emilio Castelar, que en el siglo XIX también tuvo varias intervenciones con respecto a la cuestión armenia. Y se puede seguir la lista. Uno no tiene que olvidarse que Armenia tuvo un rey en Madrid por un breve periodo. Recordemos el último rey del reino armenio de Cilicia, León V, después de que fuera liberado por la intervención de los reyes de Castilla y Aragón, estuvo en España. El rey de Castilla le concedió el usufructo de tres ciudades de su reino, incluyendo Madrid. León V fue uno de tantos armenios que fue en peregrinación a Santiago de Compostela, otro tema sobre el cual se ha investigado bastante, pero probablemente hay más por investigar. Entonces, al hacer esta mención un poco desilvanada de varios temas de manera, digamos, un poco al pasar y al azar, me permito señalarlos como posibles temas para que en el futuro otros profundicen en el campo que uno ha tratado de tocar y de iniciar algún estudio, aunque sea desde una distancia, tanto como fue en el pasado en la Argentina como en el presente en los Estados Unidos. Les agradezco nuevamente por esta oportunidad que me han brindado de expresar mis pensamientos, y les agradezco también por la paciencia en escucharme. Muchas gracias. Gracias, doctor Matosian. Bueno, una vez oídos a dos de los autores del libro, llega el momento de oír al autor, al profesor Sorroche. Miguel Sorroche Cuerva es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Claro, ser especialista en arte, ir a Armenia y no enamorarse del país, ¿verdad? Sería antinatural. Aunque yo sospecho, ya nos contará después en la intervención, yo sospecho que además del arte hubo otra cosa que lo enamoró seguramente de Armenia, y se llamará de nombre Hasmik y de apellido Bagdasaryan, seguramente. Nos ha pasado a todos, por eso lo digo, por experiencia propia. Bueno, su labor investigadora se centra en el ámbito patrimonial, en el estudio de los centros históricos menores y su patrimonio cultural. En el contexto americano, en concreto, el análisis de procesos de intercambio cultural entre los mundos prehispánico y europeo.
así como otros aspectos relativos a los procesos de intercambio, itinerarios culturales y dinámicas de gestión cultural. Forma parte desde 2004 del Grupo de Investigación Andalucía-América, Patrimonio y Relaciones Artísticas. Sería muy largo contar los méritos del profesor Soroche, sus publicaciones, grupos de investigación, docencia en diferentes programas de máster, etcétera. Pero ya para nosotros es una personalidad ya trascendental en el mundo hispano-armenio como editor de este libro, que sin duda ya es histórico y en el futuro imagino que seguirá teniendo otras entregas, ¿no? Para ir completando las cuestiones que se plantean. Pues nada, sin más dilación, damos la palabra al profesor Soroche. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Yo, siempre digo que es muy de agradecer que la gente, sabiendo que tiene cosas importantes que hacer, decida echar un ratito aquí, por lo menos echando, bueno, acompañándonos en un acto como es tan importante, la presentación de un libro que siempre es una cuestión a celebrar y con la que congratularse. Por otro lado, me alegro mucho de ver a mi querida Asmik Bagdasarian. Ahora contaré un poco. Yo ya adelanto, es la culpable de que estemos acá. Es la culpable, ya lo sabe, que yo se lo digo. Al profesor Bartán, que no tenía posibilidad de haberlo conocido personalmente, al menos lo estoy viendo, pero sí nos cruzamos algunos correos para animarlo a que escribiera y participara en la obra. Y bueno, como decía antes Andrés, a Fernando Camacho, que es posiblemente el trasfondo, la persona que ha movido los hilos en un momento dado, pues bueno, al que tuvimos que recurrir por unas circunstancias que ahora voy a contar. Muchísimas gracias a la Universidad de Cádiz por la oportunidad, al Centro CUNEAC, en definitiva a todos los que están aquí y me están acompañando en esta mesa. Yo soy posiblemente el menos indicado, curiosamente, para presentar el libro, porque en realidad somos y hablo somos porque incorporo aquí a Ana Ruiz, la autora que conmigo escribe el capítulo correspondiente a las colecciones, mi esposa. Somos los dos recién llegados a este maravilloso mundo que es Armenia. Y a mí me gustaría decir también que yo obviamente no me considero ni mucho menos especialista en ningún tema, ni mucho menos capacitado para hacer una obra que fuera una verdad absoluta sobre un tema. Yo veo este libro cuando me animo, cuando me decido a editarlo, lo veo como una posibilidad, lo veo como una manera de aproximarse, de entender la aproximación que se puede hacer a un contexto, a un objeto, en este caso que es Armenia, una Armenia que enamora, una Armenia en la que posiblemente yo tenía muy clara la estructura que tenía que tener el libro, y evidentemente una obra que obviamente no es un mérito mío. Yo no dejo de ser el editor y lo único que hago es intentar, bueno, armar, compaginar, sincronizar una serie de notas que son cada uno de los autores que participan en este trabajo. Jasmika ha explicado un poco, en parte, los contenidos. Yo quiero ahora, en un momento, explicar cuál es el trasfondo, la estructura interna de la obra, la intención de la obra, que lo que quiere ser es una herramienta de aproximación a Armenia. Es decir, cada capítulo es una puerta que te puede adentrar en un sinfín de mundo de lo que es Armenia, ¿no? Hace ya tiempo que cuando uno va a una tesis doctoral, lo único que agradece es que haya alguien elegido un tema y lo haya por lo menos puesto sobre la mesa, ¿no? Y es un poco la intención de esta obra. Esta obra se empieza a fraguar en el año 2019, época prepandémica, casi es una época casi precaótica, ¿no? Por la que todos hemos pasado. Regresábamos de Filipinas en una estancia Erasmus, y desde la Universidad de Granada, desde la Oficina de Relaciones Internacionales, nos proponían volver otra vez a Filipinas. Una cuestión de fondos europeos, temas administrativos.
Habíamos estado en abril del 19 y la única opción que quedaba era ir antes del 31 de julio porque para colmo los fondos europeos hay que justificarlos antes, inexplicablemente, del 31 de julio de cada año. Da igual dónde vayas y cómo vayas, hay que dejarlo justificado antes del 31 de julio. Veíamos complicada la opción porque en verano, como en casi muchos sitios, las universidades en Manila están cerradas, el calor es infernal, cuando hablas con gente de Filipinas te dicen que es poco más que el infierno entre la humedad y el calor y bueno, algo que no te apetece. Acabamos de venir, nosotros tenemos la suerte de poder viajar con la familia, los niños veníamos con los niños, había que volver otra vez y lo habíamos complicado, pero decidimos en ese momento, con la que era su directora Mercedes López Roldán, bueno, sentarnos a ver qué opciones había. Y bueno, viendo posibilidades, la posibilidad se llamó Armenia. Y entre abril, entregando casi la memoria de la estancia y tener que volvemos en junio del 19. Claro, previamente al viaje había que entablar un contacto que te hiciera una carta o que hubiera de alguna manera una invitación y se empiezan a lanzar correos a ver qué. Y aquí viene la principal culpable de todo esto, que es la profesora Bagdasarian, porque cometió el grave error de contestar el correo. Ella lo sabe, a partir de ahí, bueno, hemos entablado una amistad en realidad. En el fondo el libro es verdad que yo tengo que decir, no conozco personalmente a algunos de los autores, los han propuesto, hemos intercambiado correos, pero es verdad que con la profesora, con Jasmine, hemos entablado una relación que yo creo que es ya de amistad, hemos vuelto otra vez a Armenia. El primer viaje ella nos trasladaba su preocupación porque no tenía la posibilidad de tener allí un centro, una infraestructura. Ella proponía trabajar con el Instituto Cervantes, nosotros regresamos a Granada, en Granada lo planteamos en relaciones internacionales y en Granada nos dicen que nada, ni mucho menos que el Instituto Cervantes, sino que Granada se postula como la que va a impulsar la creación de un centro de lengua y cultura española de la Universidad de Granada en Armenia, en Ereván. Temas administrativos, nos ponemos a moverlo hasta que, bueno, pues hace un año prácticamente, Jasmine me puede corregir, bueno, pues se inaugura el centro dotado con un presupuesto, con una infraestructura y al menos empezamos, bueno, pues a trazar lo que al final yo creo que es la esencia de la universidad, las redes que los profesores nos trabajamos y acabamos armando y acabamos de alguna manera estableciendo para que alumnos y nosotros mismos podamos tener unos canales de trabajo, unos canales de transferencia, de conocimiento, de contacto y que sinceramente al final se convierten, más allá de lo académico, en relaciones personales, de amistad, donde nos llamamos, estamos preocupados, el caso de Azerbaiyán en un momento dado, es decir, ya es un ir y venir de correos de hoy en día de WhatsApp, que en definitiva hablan, bueno, pues que en este caso este libro de Armenia en el mundo hispano tiene una historia detrás, una historia personal y una historia de amistad y de relaciones que son en realidad lo que le dan sentido. El libro se plantea inicialmente como un primer proyecto, aparece la editorial Aluila, que hay que darle las gracias, es una pequeña editorial de Granada, como otras muchas, que puede acceder a un determinado tipo de ayuda del ministerio que solamente oferta para ellas. Aquí no se busca grandes editoriales porque ya tienen sus medios, no se busca nada más que pequeñas editoriales que necesitan una pequeña ayuda. No es la primera vez que trabajábamos con ellos, pero bueno, nos vuelven a llamar, oye, se ha convocado una ayuda ministerial, ¿qué os parece? ¿Qué tenéis en la cabeza? Y se nos ocurre esto. Andrés ha comentado, yo formo parte, tenemos, Ana y yo, un DG americanista. Granada es una universidad muy americanista, pero los dos pertenecemos a un grupo de investigación que es Andalucía y América, Relaciones Artísticas y Culturales. Con lo cual ya casi que por defecto uno tiende a pensar, a imaginar, a proyectar, a construir proyectos que intenten de alguna manera potenciar esa relación. Lo interesante es que cuando Mercedes nos proponía la opción de Armenia, en el caso de Ana, recordaba haber encontrado en el Archivo General de la Nación documentación sobre armenios traficando y comerciando en Filipinas, que es un poco el capítulo que escribe Alberto Baena
en la obra. Yo por mi parte, bueno, Armenia es un tema, un apéndice de un temario más completo de una asignatura de arte, del arte medieval cristiano que he estado impartiendo hasta el año pasado y que de alguna manera, bueno, pues se convertían ya en las dos justificantes de la posibilidad de presentar el proyecto como índice y como libro, ¿no? Decía Andrés, Armenia enamora. Armenia se nos olvida, y es un poco el porqué del índice. Armenia está en nuestra base cultural, en nuestra esencia judeocristiana. Armenia casi, no voy a decir que lo es todo, pero es un 80%. En la Gran Armenia están las fuentes del Tigre y del Éufrates. En la Gran Armenia está el monte Ararat, el monte donde la tradición dice que se posó el arca de Noé. En Armenia están los primeros restos de casi, podríamos decir, arqueológicos de concentraciones urbanas. En Armenia están muchísimas de las razones por las que nos tenemos que sentir vinculados con ella. Y además forma parte de un espacio geopolítico que es el de esa extraña mediterraneidad que se extiende más allá de la cuenca del Mediterráneo, valga la redundancia, que te hace sentirte extraño en un contexto que no llega a ser propiamente asiático, pero que está claramente volcado hacia Asia, pero te sientes extrañamente familiar en ese lugar. Pasa como Portugal, ¿no? La mediterraneidad de Portugal. Si Portugal mira hacia el Atlántico, ¿qué pasa? No, pero tienen un aporte vital que lo hacen extrañamente familiares, ¿no? A partir de ahí, como digo, todo se fue construyendo. Hubo una primera propuesta, la propuesta se complicó, no acababan los autores de definirse, y ahí aparece Fernando Camacho. Fernando Camacho, nosotros en realidad Ana lo venía rastreando porque trabajaba en Filipinas, veíamos que había visto que él tenía contacto con Filipinas, y Fernando, bueno, pues casi puedo decir que como absolutamente todos los autores, se le escribe a Fernando, bueno, quedamos para vernos online. Tampoco nos conocemos personalmente, que es lo curioso, pero sí hemos hablado, tenemos ya una relación directa. Bueno, pues Fernando nos propone una serie de reajustes, nos pone en contacto con el profesor Carlos Antaramián, que ha sido también el otro casi guía, la otra persona que nos ha guiado en el esquema del índice. Y lo que quiero simplemente mostrar es, por un lado, la generosidad que han tenido todos los autores. Ninguno ha dicho que no. Incluso el que dudaba pedía un poquito más de tiempo, que se le dio, porque no dependíamos más que de también justificar la ayuda del libro, del ministerio al libro. Pero hasta el que se ha sumado en último momento, lo único que preguntaba es si le iba a dar tiempo, y le decíamos que sí, ¿no? Y ahí puede ser el caso de Franz Urián, profesor de la Complutense, que le dijimos, aunque sea remata el libro, tú abre una puerta de futuro con las posibilidades que pueda tener, ¿no? Pues eso, bueno, de alguna manera, haciendo un recorrido por la estructura de temas y de contenidos, no es más que cada capítulo tiene una historia, tiene una dinámica, tiene una idiosincrasia, y sobre todo es simplemente puro y constante agradecimiento absolutamente a todos, ¿no? Por entrar a explicar rápidamente el qué se puede encontrar quien se anime a aproximarse a esta relación entre Armenia y el mundo hispano, que nosotros vimos desde un primer momento clara, son básicamente dos bloques, ¿no? Dos bloques en los que yo creo que el profesor Bartán, que creo que lo ha dicho muy bien, creo que reflejan, yo creo que dos caras de una realidad muy poliédrica, pero digamos dos frentes claros que se pueden tomar como excusa para acercarse a Armenia, ¿vale? Un primer bloque, ahí sí intentamos ser un poquito homogéneos, aunque al final no se consigue, pero casi equilibrado. Un primer bloque con un claro matiz cultural. Por esto que digo, que Armenia, el trasfondo de Armenia, además, es que es la cuna del románico, es esa base de la tradición judio-cristiana, sus relaciones con territorios históricos como la propia Mesopotamia. Hemos tenido hasta un rey armenio, es decir, todo, absolutamente todo, justifica cualquier aproximación que queramos tener. Además, incluso
en un territorio que es cruce de caminos, un territorio que tiene un toque ahí de convivencia y de relación y de casi mestizaje entre el siglo XI y el siglo X con los selyúcidas y los selyukíes y los selyúcidas, los grupos islámicos que se están moviendo por ese punto en el que están introduciendo, por ejemplo, tipologías arquitectónicas en las iglesias ya existentes. Yo que vengo de Granada, no perdamos de vista que en Granada se realiza, por otro lado, por ejemplificar las distintas opciones que tenemos, en Granada se celebra el primer concilio de la Iglesia Católica, el concilio de Elvira, y Armenia es el primer territorio que se incorpora al cristianismo. Y estamos hablando en los dos casos del siglo IV después de Cristo. Antes se hablaba del siglo V, todavía podemos arrastrar un poquito más el tiempo hacia atrás para entender un poco la trascendencia que tienen estos dos espacios. Como digo, el primer bloque, que es el que se ve en pantalla ahora mismo, es el meramente cultural, ¿vale? Obviamente nos parecía indispensable que abriera la obra la profesora Basarian. Te sorprende muchísimo que haya un foco de estudiantes de español tan importante en Armenia. Te sorprende que te digan, oye, es que hay aquí 200 alumnos que están aprendiendo español, lo cual se agradece cuando no sabes armenio. Ya quisiera yo hablar armenio como aquí estos Hasmik y Bardán hablan español. O sea, es envidiable llegar y ver la importancia que se le da al español allí en esto, en Armenia, en Ereván. Y luego a partir de ahí, cada uno de esos capítulos, vuelvo a decir, creo que son opciones de aproximación a poder conocer estas relaciones entre Armenia y en este caso lo hispano, ¿no? El caso del artículo de Arturo Ponce Guadián, que además fue de los últimos y casi apareció, se le contactó, luego desapareció, volvió a aparecer, pero pidió un poco de más tiempo. Creo que refleja muy bien un poco la mentalidad que desde la historia del arte, de la que nosotros tenemos por pertenecer a esta dinámica académica que decimos de la relación entre Andalucía y América en este caso, pero hace una visión muy completa, muy íntegra de esos 3 siglos de lo que es la presencia de armenios en Nueva España, en un territorio concreto y un territorio específico, pero que obviamente fue el primero al que se llegó y que marcó de alguna manera muchas de las características y de las dinámicas que luego se desarrollan en otros territorios americanos. El caso de Luis Gordo es compañero bueno, formado en la Complutense, compartió con nosotros un tiempo en México en su postdoctoral. Luis, curiosamente, está en Fresno, una ciudad importantísima desde el punto de vista de los armenios. En esa universidad hay un monumento al genocidio armenio y nos parecía interesante que Luis propusiera un tema. Y creo que dio en el clavo porque además, dio en el clavo en el sentido de, oye, la posibilidad que hay de indagar en la esencia, en la presencia de los armenios en nuestra tradición desde una iconografía como es la de San Blas, que no es el único santo armenio que tenemos nosotros en cuanto a sociedad con una tradición cristiana, sino que, bueno, de alguna manera puede ser un referente para estudiar otros casos que de alguna manera, oye, lo que demuestran o que muestran, pasa que a veces no se le ha dado la importancia o no se ha considerado esencial en ese sentido, bueno, pues entender que muchos de los pilares de esa iglesia y muchos de esos santos que conforman los pilares de esa iglesia católica han recibido martirio en Armenia o han nacido en Armenia o han tenido un papel relevante en un territorio como el armenio, que en un momento dado en la antigüedad y la Edad Media obviamente tenía una extensión mucho mayor a lo que tiene en la actualidad. En el caso de Alberto Baena Zapatero, que también lo conocíamos, profesor de la Universidad de Salamanca, en este caso venía trabajando con Xavier Lamikis de la Universidad del País Vasco el tema de la presencia de los armenios en Filipinas. Él es un poco al que se le cede esa posibilidad de trabajar esa documentación que Ana había encontrado en México, pero que demuestra muy bien, sobre todo, esa característica de determinadas sociedades, determinados pueblos, el armenio, el libanés, por ejemplo, de ser sobrevivientes, de sobrevivir a las situaciones y de, bueno, tener esa capacidad, esa resiliencia que ahora decimos, esa capacidad de adaptabilidad
y de conformar en Manila un núcleo fundamental del trasiego comercial de lo que es el extremo oriental del contexto asiático y el extremo occidental de lo que posteriormente sería todos los territorios novohispanos a partir del siglo XVI. Nuestra humilde aportación, porque no podíamos, ya que habíamos liado todo lo que habíamos liado, dejar quedarnos fuera, el caso de Ana y mío, era el de revisar qué fondos había en las colecciones españolas y que podían de alguna manera sustentar, bueno, pues parte de lo que estábamos diciendo. No sé si puedo pasarlo esto yo. Bueno, pues, ¿yo puedo pasarlo? A ver, no me deja. Pues déjalo, y ahora lo pasamos rápido. Ahora. Pero como digo, en nuestro caso, nos resultaba de interés y curiosidad ver hasta qué punto las colecciones españolas tenían en sus depósitos piezas armenias. Y nos hemos encontrado con la Academia la de Bellas Artes de San Fernando, el Museo del Prado, el Museo Arqueológico, es decir, más de una colección, es verdad que de calibre, en el sentido de que forman parte de las colecciones nacionales, tienen y se puede rastrear no solo piezas, sino también incluso temáticas, iconología, vamos a decirlo así, que trasciende de alguna manera lo meramente formal y abren también posibilidades de estudio que están simplemente en muchos casos mencionadas, citadas, pero nadie se ha decidido a trabajarlas en serio y en profundizar tanto en los autores que les dio por tratar estos temas como la propia forma en la que se abordó la representación de hechos históricos, por ejemplo, de los que no se tenía ningún referente y que, bueno, aparecen, por ejemplo, en el siglo XVIII y en el siglo XIX ya representados, reflexionados, inventados, pero en definitiva materializados en unas imágenes que lo hacen de alguna forma palpable. Aquí, como entenderéis, nos lo llevamos obviamente a nuestro terreno, pero en realidad, bueno, ahí tenemos un repertorio variado de opciones que nos pueden servir. La otra parte del libro, no sé si puedo yo pasarlo, a ver si me dejas. Bueno, pues la segunda parte del libro, por hacer una visión rápida, es la parte en la que de alguna manera abordamos digamos, la visión de Armenia. Aquí está, de una manera, espérate ahí. De una manera, vamos a decir, más contemporánea. Indudablemente el trasfondo, por un lado, del genocidio de 1915 está presente porque es la consecuencia de algunos de los temas que hay aquí expuestos, ¿no? Es decir, el capítulo del profesor Matiosian indudablemente aborda el papel de un rey, Alfonso XIII, durante el genocidio armenio en cuanto a, bueno, no solo responsabilidad, sino también el intento de alguna manera por aclarar qué es lo que está ocurriendo en ese momento en un espacio tan concreto y del que se estaban teniendo noticias a nivel internacional y a través de las embajadas se estaba llegando. Y a partir de ahí, indudablemente, cada uno de los temas ha sido propuesto por los autores, ¿de acuerdo? Aquí es verdad que el papel del profesor Carlos Antaramián, con el que Fernando nos pone en contacto, fue el que nos fue proponiendo de alguna manera cada uno de ellos. Yo tengo la oportunidad de conocer, por ejemplo, a Juan Pablo Artinián, que estuvo en Granada, el propio Francisco Zubrián, pero en definitiva se quería de alguna manera, a lo mejor en la línea que propone el profesor Bartán, dejar constancia de la presencia, de la necesidad de encontrar de alguna manera y en un momento dado el reconocimiento a lo que fue el genocidio a nivel internacional, que todavía no se tiene al 100% por muchísimos de los países que conforman el contexto internacional, pero luego indudablemente, sobre todo, haciendo ver y haciendo mostrar una serie de variables, de desvíos que a partir de ese tema se pueden tener y se pueden encontrar, como es, por ejemplo, el tema de la emigración, en la diáspora presente, obviamente, como consecuencia del genocidio, la conformación de una comunidad armenia en América, el papel de México como uno de los primeros lugares a los que se llega, camino de Estados Unidos con la problemática que está conllevando la entrada directa a través de Estados Unidos y el papel que juega México como una variante. Curiosamente, en el caso del texto del profesor Carlos Antaramián,
camino de Fresno a través de Tijuana. Posiblemente es Argentina el país que recibe más atención en esos dos capítulos de los profesores Marcelo Garabedián y Juan Pablo Artinián, pero que de alguna manera yo creo que son un exponente muy claro de las posibilidades que se podrían tener a la hora de aproximarnos a la presencia de la comunidad armenia en otros contextos. Por un lado, a través de una documentación que se consigue sobre todo vía la prensa periódica, que es casi un perfecto termómetro de lo que está ocurriendo en un momento dado en Argentina. Y en el caso concreto del trabajo de Juan Pablo Artinián, con una visión muy contemporánea, muy de ese sentido de pertenencia o esa manera de construir un sentido de pertenencia tan contemporáneo como el nuestro. Posiblemente de los más llamativos, por no decir sobre todo por proximidad, por consecuencia, por trascendencia, por el choque que provoca el pensar que hubo incluso bueno, pues atentados en el territorio español, posible el trabajo del profesor Fernando Camacho. Fernando que de alguna manera nos abre sobre todo una contemporaneidad en lo español del problema armenio, posiblemente una presencia de un conflicto internacional que parece por un momento casi con el que no tenemos nada que ver, pero que se manifiesta claramente, insisto, en una serie de atentados e incluso con implicación de periodistas que de alguna manera ayudan a proyectar y a darle mayor proyección a los acontecimientos, pero que posiblemente también, como digo, rompen la imagen del no vínculo, de la lejanía con lo armenio que indudablemente no existe. Cierra el libro el trabajo del profesor Francisco Zurián, que curiosamente, después de un encuentro en Madrid, casi con el libro prácticamente maquetado, entregados todos los capítulos, por eso le llamamos a modo de epílogo, una especie de última reflexión, pero nos parecía sobre todo muy interesante el mostrar la potencialidad que tienen los vínculos, la cooperación que hay y las posibilidades de relación que entre España y Armenia existen por tradición, por herencia, por pertenencia posiblemente a una misma línea de pensamiento y que en definitiva, como digo, de alguna manera queríamos que cerrara y venía de alguna forma a justificar el trabajo que estamos señalando. El profesor Bartán dice, y la profesora Atasarian han puesto de manifiesto el hito que puede representar este trabajo. No sé hasta qué punto el capítulo más novedoso o al menos más sorprendente pueda ser de la presencia de los armenios en la Guerra Civil Española, ¿no? Pero vuelvo a decir que la última intención que se ha tenido, si se ha conseguido, bienvenida, pero la última intención que se ha tenido ha sido la de convertir esta obra en un punto y final, sino es un punto y aparte, un punto y seguido de las posibilidades que puede llegar a tener la elección de un tema cualquiera. En realidad también nos gustaría un poco manifestar la metodología de trabajo y de aproximación, en este caso, a una cuestión como en la Armenia, pero que se podría de alguna manera llevar a otro terreno, y que indudablemente, sobre todo, también quiere reflejar la idea y las posibilidades que académicos de distintas disciplinas podemos llegar a tener en una dinámica y en un mundo en el que se nos pide tanta transversalidad, la capacidad que se puede llegar a tener de hacer un trabajo que sirva, vuelvo a decir, para continuar avanzando en el conocimiento, en el reclamo, en la necesidad, sobre todo, de poner de manifiesto la importancia, en este caso, de Armenia para un contexto como el nuestro, para un contexto como el del mundo hispano. Quiero de nuevo, de verdad, agradecer absolutamente a todos quienes quienes se han acercado por un momento a la idea y al proyecto en sí. Un proyecto que surge de la manera más espontánea, menos, vamos a decir, preconcebida que se pueda imaginar, que creo que ha dado
como resultado bueno, no solo un libro, vamos a decirlo así, ¿no? El libro no es más que la punta del iceberg del instituto y de las relaciones que incluso hoy mismo estamos estableciendo, hoy nos estamos conociendo hoy prácticamente, no solamente por WhatsApp y ni siquiera casi ni por teléfono. Es decir, yo quiero poner de manifiesto eso, es decir, en realidad la universidad se sostiene por las relaciones que establecemos los profesores y que son las que permiten a las instituciones de alguna manera vincularse. Y creo que no es al revés, no son las instituciones las que acaban vinculando si son los profesores, sino que yo creo que somos nosotros los que estamos propiciando de alguna manera estos vínculos. Y bueno, y por mi parte decir que esta obra como este proyecto, que en sí en realidad no existe más que por la misma relación que hemos establecido entre nosotros oficialmente y académicamente en el Ministerio, no existe ningún proyecto I+D de Armenia en el mundo hispano, pero existe en realidad por la misma causa por la que estamos aquí. Como digo, no quiero más que agradecer de verdad a esa gente a la que se le llamó en su momento, que ha sido capaz de contestar a un WhatsApp, a una llamada, a un correo, y que, bueno, en definitiva, sois vosotros, en realidad, quienes habéis protagonizado y quienes sois los culpables de que hoy estemos presentando este libro. Nosotros no hemos dejado de ser más que meros encauzadores de una energía que se ha plasmado en papel. Consideramos que bien editado, al menos con una calidad que sorprende. Y como siempre, ya estamos pensando y ya estamos intentando ver cómo le damos cabida y le damos forma al siguiente paso que evidentemente llegará y evidentemente esperamos contar con todos vosotros. Muchísimas gracias, tanto a quienes estáis al otro lado del Zoom como a los que están aquí esta tarde. Y muchísimas gracias a vosotros por la invitación a presentar el libro esta tarde aquí en Cádiz. Muchas gracias, profesor Soroche, y muchas gracias a todos los intervinientes por sus interesantes aportaciones. Abrimos ahora un turno de intervenciones libres, preguntas, comentarios, y yo creo que sería interesante que el público asistente pueda palpar, ojear el libro, ver realmente la calidad de papel, que es fantástica. Como verán, el libro pesa, ¿eh? Pesa su peso en oro, tanto científico, cultural como en especie. Pues alguien quiere intervenir, tanto por Zoom o presencialmente. Si es posible hacerlo aquí, para que puedan oír los colegas de Armenia. Uy, perdón. Hola, buenas tardes. Bueno, primero decir que ha sido un placer. Estoy aquí por pura casualidad. Esta mañana me enteré que se presentaba este libro y la temática, bueno, pues muy interesante. Es curioso, pero bueno, estoy aquí porque mi hija ha estudiado durante 2 años en Armenia, en los colegios WC en Dilian. Y bueno, y cuando ella le dieron, cogió ese país en primer lugar, se lo concedieron. Empecé, yo no, evidentemente yo no quería Armenia en ese momento, prefería un país europeo, pero bueno, empecé a estudiar desde un problema cognitivo que tengo, no puedo, bueno, me cuesta mucho leer, no retengo nada, ¿no? Pero la curiosidad que sentí era tal que ese tema me ayudó en mi progreso cognitivo también, ¿no? Y simplemente quería, aparte de eso, ¿no? Quería, bueno, he estado 2 veces en Armenia y como decía, es un país que cautiva y donde te sientes en casa, curiosamente, pero te sientes en casa. Así lo sentí también, lo he sentido yo. Y simplemente que, bueno, no sé, pero considero que igual en todo esto que estoy viendo, que desconozco, ¿eh? Todo este vínculo y relaciones que ya tenéis, igual los colegios WC pueden ser también un elemento importante. Muchos alumnos allí estudian español, los estudiantes armenios todos estudian español en el colegio,
había antes un director español, ahora ya no, ahora ya es polaco, Gabriel, no sé si lo conocéis o no, pero era un señor muy interesante y podía haber hecho mucho en esta vía porque tiene mucho interés por todo, ¿no? Y bueno, simplemente esa era mi pequeña aportación, si en algo sirve, pero bueno, muchas gracias, por el libro y por todo. Sí, a mí me gustaría preguntar, ¿cuándo ya sale, hay ideas de una segunda edición? Porque seguramente, como ven, sobre la marcha surgen A ver, muchos temas y sí, va Bueno, creciendo. a ver, en realidad el libro, si lo pensamos un poco, han sido 5 años de trabajo prácticamente desde que se tiene contacto por primera vez con Armenia y podemos de alguna forma encontrar la piedra filosofal hoy en día, como en todos lugares, que es dinero para poder publicar un libro, ¿no? Yo creo que Armenia da para mucho más. Armenia da para seguir trabajando, como dice el profesor Bartán, con muchos nombres que están aquí. Esto están simplemente mencionados. Hay otros muchos que no, pero vuelvo a decir, cada capítulo puede animar a seguir indagando. A Jazmín le tenemos prometida un viaje, no sabemos todavía cuándo, pero hay que volver a Armenia. Se abren muchísimas opciones, se abren muchísimas posibilidades. Pensar en los libros al final yo creo que lo que hacen es un poco reafirmar, sé que son, digamos, la materialización de las relaciones y de los trabajos. Pensar en cuándo puede salir un siguiente libro, habría que casi primero encontrar una fuente de financiación porque temáticas siempre hay, opciones de trabajo las va a haber y en definitiva prácticamente no es más al final una cuestión materialista por el dinero que por una cuestión espiritual y académica de encontrar. Siempre hay opciones. En este caso... por ejemplo, bueno, sabemos de comunidad armenia en Ensenada, en México, apenas si se ha tocado la de Fresno, que bueno, aparece ahí un poco de soslayo en el caso del trabajo de Carlos Antaramián. Sabemos de algunos fondos españoles que se podían trabajar en más profundidad desde un punto de vista, por ejemplo, artístico. Es decir, hay muchísimas variables. Yo estoy ahora mismo obsesionado con el tema de la arquitectura, de esa capacidad que tiene de mestizaje la arquitectura armenia a la hora de incorporar elementos islámicos y conformar una tipología específica que luego tiene tanta trascendencia, que parece mucho a lo que nosotros conocemos como mudéjar y creo que hay ahí otra vía y otro camino que se puede trabajar. Es decir, y luego, evidentemente, siempre va a estar ahí el genocidio armenio, siempre van a estar ahí las opciones de seguir profundizando, de seguir indagando, de seguir investigando de todo lo que aconteció entre ese 1915 y 1923 y que, en definitiva, al final, yo creo que, como decía el profesor Bartán, no debe de ser el único camino de aproximación a Armenia por lo que supone, pero en definitiva desde la universidad siempre hay intención de publicar. El problema es cómo encontrar no tanto la mano de obra como la financiación del trabajo, ¿no? Pero bueno, ya pensaremos en algo, ya pensaremos en qué y en cómo poder de alguna manera hacer otra publicación Seguro que sí. como esta. Muchas gracias. ¿Alguien se anima? Vale, entonces hacer una pregunta yo. ¿Nos podrías decir, Miguel, claro, resumir el artículo muy brevemente es difícil, ¿no? Pero por lo menos unas pinceladas sobre el artículo que habéis escrito vosotros, sobre Armenia en los fondos de colecciones españoles. Por lo menos pinceladas de qué es lo principal que tenemos en España. Pues mira, todo viene, todo viene a raíz siempre, desde la historia del arte siempre hay vamos a decir, un tema que nos choca muchísimo y es la cantidad de material que no se expone porque está en depósito. Bueno, desde la historia del arte siempre vas buscando, pues bueno, líneas de trabajo que no hayan sido abordadas.
una línea que no sea un barroco, que no sea un renacimiento, que no sea un gran nombre de la pintura, de la escultura, o que no sea, bueno, pues siempre ese, digamos, ese ABC de la historia del arte, que bueno, que al final un poco es el que copa casi siempre las publicaciones. Y todo fue una cuestión también de visión, en el sentido de que estamos muy acostumbrados, mal acostumbrados a pensar que una sociedad parece que solamente produce arquitectura, escultura y pintura. Y hoy en día los que nos movemos desde la historia del arte en cuestiones de patrimonio, de herencia cultural, señas de identidad, reafirmación, pertenencia a un lugar, todo lo que hoy en día es el concepto del patrimonio, que ha tenido tanto auge, curiosamente casi como revulsivo a la globalización a la que nos han empujado. Curiosamente lo que nos diferencia es lo cultural, lo que nos marca prácticamente es ese elemento cultural. Te llama mucho la atención cómo hay ámbitos de lo cultural o de lo patrimonial que no se abordan con tanto descaro como lo vamos a decir las bellas artes o las artes mayores, ¿no? Desde hace unos años nosotros, por ejemplo, pues nos parece muy interesante el tema de los fondos, de los archivos. La producción documental de una sociedad, eso es patrimonio y hay muchísima información. En el caso, por ejemplo, de las planimetrías, los fondos de archivo, por ejemplo, tienen muchísimas planimetrías que se están trabajando de distintos aspectos, pero cuando uno pregunta, oye, ¿qué tiene tu pueblo que ya no? Pues tiene una iglesia, tiene un castillo y tiene una fiesta y una gastronomía y se hace muy bien. Y la gente no aborda, por ejemplo, que hay unos fondos archivísticos municipales que te cuentan muchas cosas y son también patrimonio y además es ahí donde está registrada incluso bueno, pues los nombres de los habitantes históricos del lugar. A partir de ahí fue un poco ir indagando, ¿no? Es decir, en realidad, y además los ponemos en el trabajo, tomamos como excusa lo que hoy se hace y nos hacía antiguamente, que es disponer de una base de datos a través de la red. Sistema de pares, del portal de archivos españoles, las instituciones están cada vez más preocupadas por digitalizar y por tener controlados sus fondos. Y fue una cuestión de hacer un ejercicio práctico. Oye, ¿a qué me puedo yo aproximar a través de la consulta de las plataformas, de las instituciones y qué me pueden ofrecer? Entonces lo que hicimos fue abordar la consulta de la base de datos de la Academia Real de San Fernando, de la Biblioteca Nacional, del Museo del Prado y del Museo Arqueológico. ¿Qué hay ahí con términos y búsquedas tan básicas como puedan ser Armenia o pueden ser terminologías a lo mejor más específicas como, por ejemplo, fue el propio León V, ver si había algún tipo de retrato y tal. Y a partir de ahí fuimos indagando. Luego lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, la sorpresa fue que había temáticas armenias que habían sido utilizadas por autores para hacer representaciones históricas para presentarse a concursos de la Academia Real de San Fernando, por ejemplo, ¿no? La Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es verdad que el caso, por ejemplo, del Museo Arqueológico Nacional tiene un pequeño conjunto de piezas, de fotos, de cruces que nos hablan de la trascendencia cristiana del territorio y que, bueno, te dejan con ese sabor, mal sabor de boca de que no haya algo más, ¿no? Y en el caso de Luis, que es amigo, cuando él planteó la opción de tratar una iconografía específica porque tenía un vínculo con Armenia, realmente uno cuando se pone a indagar muchísimas de las temáticas que te puedes encontrar iconográficamente en cuadros del Museo del Prado, como de personajes bíblicos, personajes religiosos, están vinculados con Armenia. Y ha sido en realidad, bueno, pues una puesta, digamos, sobre la mesa de opciones de trabajo que se pueden tener a partir de esas herramientas que son las plataformas y que son en realidad el primer paso antes de, bueno, que cabría ahora, por ejemplo, visitar esos fondos y ver en realidad cómo son esos moldes de yeso, cómo son esas piezas y de seguir de alguna manera trabajando con esa línea, ¿no? Es muy interesante. Bueno, podría ser interesante plantearse quizás hacer una base de datos, ¿no? De Ejemplo. una siguiente publicación. Bueno, podría ser un capítulo para la siguiente publicación. Podría ser un capítulo. Pero es verdad que hay más temas de los que parece, ¿eh? O sea, yo creo que en el fondo esa es un poco también
el resumen el resumen del libro es que hay muchas líneas de trabajo, muchas líneas de trabajo. En el caso, por ejemplo, en el caso de lo contemporáneo, el capítulo de esos soldados armenios en la Guerra Civil Española, por ejemplo, que están registrados, por ejemplo, el papel de la fotografía. La fotografía. La fotografía como base de documentación a nosotros desde la historia del arte nos sirve. Tenemos una asignatura que es historia de la fotografía. Y hay, por ejemplo, obviamente, tanto el testimonio gráfico de lo que fue el genocidio, como luego hay unos repertorios bastante sugerentes de viajeros que van a Armenia o van camino de Armenia, perdón, de Asia, pasan por Armenia y registran. Y lo que se nos muestra es sobre todo una arquitectura con mucha idiosincrasia, con mucho mestizaje, en donde, vuelvo a decir, la mezcolanza que hay entre lo cristiano y lo islámico dan como resultado otro elemento. Es muy parecido a lo que fue el Mudéjar para nosotros. Además coinciden en fecha, un siglo XI, los selyukíes están ahí de alguna manera moviéndose por estos territorios. El pasillo del Cáucaso es en realidad un pasillo de comunicaciones y donde hay intercambio, hay comunicación. Esa idea de que tenemos hoy en día una frontera parapetada por un muro, eso no es real, eso nunca ha sido así. Toda ciudad portuaria o toda ciudad limítrofe era ciudad de encuentro, ciudad de intercambio, y ese es el fondo, el trasfondo que también yo creo que se podría esto entre sacar las distintas posibilidades, las distintas herramientas, las opciones que hay en este caso de aproximarse a los armenios. Muy bien. No sé si los profesores Baltasarian y Matosian quieren decir alguna palabra antes de que pongamos fin al evento. El micro, el micro. Ahora. Perdón, solo mis agradecimientos más sinceros a los organizadores, a los ponentes, por supuesto al editor, al profesor, doctor Miguel Soroche. Me siento muy emocionada por estar aquí, por asistir a la presentación de esta obra tan especial, excepcional para mí. Muchísimas gracias. Y voy a abrigar muchas esperanzas que no sea el primer volumen y el último, sino el inicio de una colaboración muy fructífera entre varias universidades, pues creo que a través de este libro ya se ha creado una red de académicos estudiosos muy serios que se dedican a los problemas de las relaciones hispano-armenias. Muchas gracias. Gracias a ti, Jasper. Yo quisiera unirme a las palabras de la doctora Baltasarian y a la vez que mi agradecimiento, también mis mejores augurios de que pronto recibamos o escuchemos el nuevo llamado a otra colección similar. Y como dijo el profesor Soroche, la mano de obra está allí, solo hace falta el dinero para ponerlas en funcionamiento. No necesariamente porque se trate de un honorario, sino simplemente del dinero para publicar un tomo. Mis mejores augurios por el éxito de esta tarea y del desarrollo de los estudios armenios en España. Muchísimas gracias, profesor. Muy bien. Bueno, pues entonces, si no hay más... sí, por favor. Hola, soy Kelly, soy de Armenia, estudio en la Universidad Estatal de Ereván y estudio español. Entonces, antes de nada quería agradecerles porque creo que es importante que tengamos libros que nos recuerdan por qué estudiamos la cultura y la lengua españolas. Y quería preguntar si ya existe o va a existir una versión digital del libro. Hay que hablar con la editorial. Hay que hablar con la editorial. Pero vamos,
Posiblemente habrá que esperar un tiempo por cuestiones legales y posiblemente habrá que ponerlo en red por una cuestión obvia también de difusión. Pero yo creo que sí, ya mismo, intentaremos que ya mismo esté en digital. Pues me alegro, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente español, ¿no? Se nota que es de la escuela, la Universidad Estatal de Ereván. Es una marca de calidad. Bueno, y también se ve la generación, ¿no? Los jóvenes piden ya lo digital. Nosotros estamos orgullosos del papel, el peso, la calidad. Ellos quieren el digital. Somos románticos todavía. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ha resultado un evento, además de muy interesante. A mí he aprendido muchas cosas hoy en este evento. Y también ha resultado muy simbólico, ¿no? Porque el libro se llama Armenia en el mundo hispano. Y realmente hoy hemos conseguido unir dos continentes, ¿no? El continente europeo con el continente americano. A fin de cuentas, el profesor Matasian se conecta desde Estados Unidos, que es un país no solo hispano, sino cada vez más hispano. Sí, bueno, además, hace un poco más de una semana visitó Cádiz el señor embajador de Armenia. Fue para nosotros un evento muy, muy simbólico, muy importante históricamente, porque se puso una placa en la iglesia de Santa María en homenaje a las aportaciones de la diáspora de la colonia armenia en Cádiz, unos azulejos preciosos, por cierto, muy bonitos. Y el párroco de la iglesia propuso al final del acto, ¿verdad? Delante de todos los presentes. exactamente, las autoridades eclesiásticas y políticas de la ciudad y del gobierno, propuso que la iglesia pasara a llamarse Iglesia Hispano-Armenia. O sea que es posible que tengamos también una iglesia hispano-armenia en Cádiz próximamente. Y ya para acabar con la simbología, a mí me ha gustado mucho este evento que haya sido con la Universidad de Granada, una universidad hermana no solamente en general, como Universidad Andaluza, sino también en estas temáticas armenias, por ejemplo. Nosotros hemos lanzado este año muy exitosamente un curso de armenio online, en el que han matriculado 130 alumnos. Algunos ya están presentes en la sala y están estudiando con mucho éxito. Y justamente uno de nuestros socios para este evento es la Universidad de Granada. Tenemos una larga colaboración las dos universidades en aquella parte del mundo y concretamente en Armenia. Y la seguiremos fortaleciendo en el futuro. Así que bueno, muchas gracias a todos los intervinientes, muy especialmente al profesor Sorroche. Ya me ha dicho que él viene a Cádiz con frecuencia, yo no lo sabía, así que a partir de ahora... Se podría hacer una conferencia, algo así, en este tipo con... Exacto, exacto. ¿Tú tienes el micro? Ya estamos pensando. Sí, además hay una cosa aquí, Miguel, que tienes que saber. Cuando la persona que tiene a tu izquierda dice se podría, eso es que se va a hacer. Eso que se va a hacer. Bueno, está bien saberlo, está bien Porque saberlo. ella también en la escuela de la Universidad Estatal de Ereván tiene esa capacidad, ese empuje y la calidad. Bueno, pues muchas gracias a todos una vez más. Esperamos que haya sido de su interés el evento. Veremos la grabación y si la calidad es suficiente, pues la pondremos también en YouTube para que todo el mundo pueda visualizarla. Pues muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias.